Bienvenidos a un estudio más de la doctrina del santuario. Hoy nos corresponde estudiar el capítulo número 16, al cual le hemos puesto por título El calendario hebreo y el santuario. Como ya lo hemos notado, estudiar los temas bíblicos que fueron escritos en tiempos antiguos para un pueblo especial, como lo eran los israelitas o los hebreos, necesariamente debemos tener muy en cuenta los tiempos, las fechas y los acontecimientos en la misma historia, relatados para que podamos relacionarlos correctamente con los tiempos, las fechas y los acontecimientos de nuestra era. Por tal razón, nos vemos en la necesidad de conocer un poco acerca del calendario que guiaba las actividades de los israelitas en la antigüedad. Además, con el propósito de comprender mejor los siguientes capítulos de este estudio que estamos realizando, es necesario que conozcamos un poco de la forma en que el pueblo hebreo llevaba el conteo de los tiempos en la antigüedad. Sabemos que las culturas antiguas eran muy celosas y cuidadosas del cómputo de los tiempos, porque en eso basaban el mejor seguimiento de sus actividades, como por ejemplo la agricultura. Era necesario conocer cuándo tenían que preparar la tierra, cuándo tenían que depositar las semillas y cuándo debían cosechar. Por esta razón, conocemos que si hubo sociedades que tuvieron un especial cuidado del cómputo de los tiempos, pues fueron precisamente esas sociedades antiguas. En el caso de los hebreos, como pueblo de Dios, tuvieron especial cuidado en el conteo de los tiempos. Dios mismo estableció desde el principio la forma en la que su pueblo debía llevar el control del tiempo. Lo podemos ver en la Biblia, en Génesis 1, en el versículo 3 en adelante, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y así fue la tarde y la mañana un día. Ahora vamos al versículo 16 del mismo capítulo 1 de Génesis. Dice: e hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el día cuarto, dice Génesis. Con estas citas vemos cómo la Biblia narra cómo era el conteo de los tiempos para los primeros seres humanos. Hoy contamos los tiempos a través de segundos, a través de horas, días, semanas, meses, años y siglos. Pero con el simple hecho de echar un vistazo a la Biblia, notaremos que aún esta forma de llevar el control del tiempo por el ser humano, pues fue indicación del mismo Dios. Él dijo que la tarde y la mañana era un día, y también dijo que de puesta de sol a puesta de sol debían sus hijos contar los días. Pero es más admirable aún cuando vemos que un año se cuenta en base al tiempo que la tierra tarda en darle la vuelta al sol, y un mes lo contamos considerando el tiempo que la luna tarda en darle la vuelta a la tierra. Asimismo, contamos el día de 24 horas, porque es el tiempo
aproximado en que se tarda la Tierra en dar una vuelta sobre su propio eje. Todos los periodos de tiempo aceptados y usados por el ser humano de manera universal y cotidiana, pues están basados en lógicas explicaciones astronómicas. Sin embargo, cuando queremos encontrar la razón de cómo se creó la semana, o cuando buscamos quién fue el que inventó la semana o el conteo de la semana como lo tenemos ahora, no lo encontramos en ninguna otra parte y no tenemos ninguna forma de entenderlo si no vemos a la Biblia, porque allí claramente nos especifica que Dios se tardó 6 días en crearlo todo y el séptimo día descansó. Incluso es el único día al cual Dios le puso nombre. Al séptimo día le llamó Shabbat, que hoy traducido quiere decir sábado, que en español quiere decir descanso. Y así fue como se creó la semana. La Biblia lo explica así. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Leí Génesis 2, versículos 1 al 3. Fue Jehová Dios quien agrupó el tiempo en semanas, pero también fue Él quien indicó y proveyó lo necesario para computar los tiempos en días, en meses y en años, toda vez que Él fue el que creó los astros, con los cuales nos apoyamos para el cómputo de los tiempos. Desde hace un poco más de 6,000 años en que existe el registro de la creación del mundo, y hasta la fecha, la semana ha permanecido en su conteo de manera intacta. Ni una sola vez este ciclo de 7 días ha sido alterado. Los historiadores han intentado rastrear los orígenes de la semana y han alcanzado a llegar hasta tiempos inmemorables, como las antiguas civilizaciones egipcia, babilónica, la india, la persa, la cultura griega y la romana, entre otras. Pero obviamente llegan hasta donde los simbolismos de la escritura comenzaron a existir. Estos registros muestran que el ciclo semanal de 7 días no es necesariamente hebreo, y en realidad no es de extrañarse que existan registros de la semana en culturas tan distintas y tan antiguas, porque en última instancia toda la raza humana desciende de la misma primera pareja, creados en la misma primera semana, y la costumbre de reconocer los 7 días de la semana se pasó y propagó por toda la faz de la tierra, de generación en generación y de raza en raza hasta nuestros días. Es muy interesante notar cómo lenguas antiquísimas, como por ejemplo la lengua griega, aún hoy en día siguen llamando a los días con el número de su orden, con la excepción del primer día, al cual le llaman en griego Kyriaki, y el sábado, al cual lo pronuncian como sábato. Mientras que a los demás días los griegos los llaman por su número, comenzando por el lunes, o llamándole segundo día, y el viernes lo llaman Paraskevi, que traducido al español quiere decir día de preparación. Y es que es el día que desde la antigüedad se emplea para hacer los preparativos, para hacer un reposo al día siguiente, que en el griego sería sábado. En Brasil, con el portugués, al igual que en otros idiomas, ocurre lo mismo. El primer día lo llaman domingo, pero el lunes es segunda-feira, el martes tercera-feira, y así hasta el viernes o sexta-feira, para terminar con el séptimo día o sábado. En árabe también se enumeran los días del primero al sexto, excepto el sábado. Y por supuesto, los hebreos, que han preservado el orden bíblico escrito desde 1500 años antes de Cristo, numeran los 6 días con los números ordinales, diciendo primero, segundo, tercero, etc. Y terminan con el séptimo día o Shabbat. En referencia a los 7 días que componen una semana, un aspecto que vale la pena destacar es que en toda la Biblia el número 7 está asociado con la perfección, con un concepto de estar completo, perfectamente acabado, como cuando Dios termina su obra y establece allí en el Edén la semana.
Él dice que todo fue en gran manera bueno. Y es que en la Biblia se usan diversas numeraciones, como el número 6, que se asocia con cosas incompletas o imperfectas. También en la Biblia se menciona repetidas veces el número 12, como es el caso de las tribus de Israel o los apóstoles. También se menciona el número 24, como es el caso de los ancianos que están delante del trono, que se mencionan en Apocalipsis. Pero ningún número en la Biblia se usa como el 7 para identificar la perfección proveniente de Jehová. Dios manifiesta una larga cantidad de cosas santas siempre relacionadas con el número 7. Por ejemplo, en el libro del Apocalipsis encontramos los 7 sellos, los 7 espíritus de Dios en el Antiguo Testamento, los 7 candelabros, las 7 iglesias, las 7 trompetas, las 7 plagas postreras, o las 7 fiestas de Jehová, que es las que estamos estudiando, que el pueblo de Dios debía celebrar durante un año, y que están precisamente muy relacionadas con la doctrina del santuario que estamos estudiando. El calendario hebreo es un calendario lunisolar, es decir, que se basa tanto en el ciclo del movimiento de la Tierra alrededor del Sol, lo que hace un año, como en el de la Luna al rodear la Tierra, lo que forma un mes. El día en el calendario hebreo comienza con el ocaso, con el atardecer, al ocultarse el sol, y culmina al próximo ocaso del siguiente día, es decir, un día que se cuenta de una puesta de sol hasta su otra puesta, de acuerdo a lo que indica la Biblia desde la creación en el libro de Génesis, que ya leímos al principio de este capítulo. A diferencia del día según el calendario gregoriano usado en nuestros días, que discurre exactamente de medianoche a medianoche, según el meridiano de Greenwich. El año en el calendario hebreo se divide en 12 meses, de 29 o 30 días, y se basa principalmente en las fases de la luna. Cada 2 o 3 años se intercala un mes suplementario, conocido como segundo Adar, antes del mes de Nisan, para compensar el retraso del ciclo lunar respecto al año solar. Es también muy importante hacer la observación que las sociedades actuales en diferentes países manejamos más de un calendario. Por ejemplo, el calendario escolar, o el calendario eclesiástico, o el calendario común que inicia con el mes de enero y termina con el mes de diciembre. Los hebreos también tenían el calendario del año cultural religioso y tenían el calendario civil. El inicio del año cultural se celebraba en primavera, el 1 de Nisan Aviv, que era el primer mes, mientras que el año nuevo civil lo empiezan en otoño, en el mes de Tishri. La numeración de los meses comienza en la primavera con el mes de Nisan Aviv, que se ubica entre los meses de marzo y abril del calendario que nosotros usamos, el calendario gregoriano. El segundo mes hebreo es llamado Iyar Sib, que se encuentra entre abril y mayo. El tercer mes hebreo llamado Sivan, ubicado entre mayo y junio, y así sucesivamente, pasando por el séptimo mes llamado Tishri Etanim, ubicado entre septiembre y octubre, hasta terminar con el 12º mes llamado Adar. Definitivamente la forma de contar los tiempos fue establecida por uno que no sabe fallar, y es que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si te gustó este capítulo, te invito a que le des like y compartas, y no te pierdas los siguientes capítulos de este seminario, y así juntos podemos encontrar, a través del estudio de la doctrina del santuario, el camino de vuelta a casa. Dios te bendiga.